Hola, soy Pablo Antón Marín Estrada y en los próximos minutos vamos a hablar con José Luis Carmona, profesor de Historia Moderna y Contemporánea de UNED Asturias, conocido asturianista que fue militante activo de Concello Bable, fue presidente de Cruz Roja Sisión y autor de numerosas publicaciones especializadas en el periodo que suele ser de la su actividad académica y autor de numerosos estudios que publicó con la historia de Gijón del comercio, autor de obras como Comer fuera de casa, 3 siglos de restauración gijonesa, 1700-2000 y Puro Gijón, años 50-60, entre otras obras que tienen estudiado el conflicto social, cuestión social y movimiento obrero entre 1900 y 1923 y otros sobre periodos ya más concretos y figuras como la de Melquiades Álvarez. Con él vamos a hablar de ese periodo convulso en todos los sentidos y también revolucionario, el que pasamos de ser la Arcadia feliz a la aldea global que hoy conocemos. Hola José Luis, bien fallado Ana Yuri. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, José Luis Carmona y profesor de Historia Contemporánea en la UNED y queríamos prestábamos hablar contigo de una, siempre se fala de la revolución industrial en Europa, en Asturias ese proceso distinto al de otros lugares, sí que fue una auténtica revolución, ¿no? Ese paso de una sociedad como la que conocemos, la que retrataron pues poetas nuestros como Joan María Cebal en el so Cantar y más cantar, que llega un momento que nos cuenta Palacio Valdés en la so famosa Aldea Perdida y que llega en el siglo XX a esa confluencia de los dos mundos que vemos retratado pues eso por los pintores del llamado regionalismo asturiano, por Evaristo Valle, por Nicanor Piñole, donde están esos dos mundos, el urbano, el rural, el campesín, el industrial y el mixto. Eso en Asturias sí fue, digamos, eso, por decirlo con esas palabras, eso, una revolución que cambió prácticamente todo lo que era Asturias hasta entonces. Bueno, y es verdad que hay una revolución porque ya el término que metodológicamente utilizamos siempre, ¿no? El cambio, el proceso de cambio de una sociedad puramente agraria, eso que llamamos sociedad del antiguo régimen en tantas cosas, en lo político, en lo económico, en lo social, a una sociedad moderna, liberal, de otro tipo, ¿no? Pero también es verdad que, por ser fieles a la realidad, no hay un proceso de implosión, no hay un proceso que se faiga en muy poco tiempo, tiene un recorrido y a veces con determinados cortes, con determinados tallos económicos y sociales, que puede decirnos que, por ejemplo, por marcar una fecha de inicio, en 1789, por cierto, el año en el que se crea la Asamblea Nacional en Francia, que da en tambo a la Revolución Francesa, Xovellanos manda ahí al rey el informe sobre el beneficio del carbón de piedra y utilidad de su comercio. Estamos viendo que ya se está pensando en la principal fuente de energía, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Ahí podemos marcar un fito de arranque de cuál va a ser ese proceso de industrialización que, claro, tiene que llegar a los últimos años del siglo XIX a completar todo un proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, válennos los dos evolución, pero a la vez revolución industrial, porque, digamos, la Asturias de 1789 no se parece en nada a la de 1889, o a la inversa, ¿no? Como queramos. Y es verdad que esa sociedad agraria tradicional del antiguo régimen pervive durante todo ese proceso en la mayor parte de Asturias. Hay una Asturias que es la que se
poco a poco se va industrializando. No perdamos de vista que hay una industrialización que se va a basar en la siderurgia, aprovechando los recursos que ofrece el carbón, que iba a ser la fuente principal de energía, ¿no? Y que bueno, va a ir conformando una nueva sociedad, unas nuevas clases sociales y unas nuevas relaciones entre esas clases sociales, entre, digamos, las clases patronales, los inversores, y lo que poco a poco va a ir convirtiéndose en proletariado. Poco a poco, pero va a ir convirtiéndose. Ahí citabas esos xovellanos que una vez más amuesa y siempre, yo creo, en Asturias una fuente inagotable, una referencia inevitable, y sobre todo no solo por la su importancia, sino también por esos dotes de, bueno, clarividencia, llamaríamoslo si fuese irracional, pero sí de, digamos, de ver más allá del so tiempo o ver las perspectivas que podía contener, no enfotado en esa felicidad de los pueblos que preconizaban los ilustrados, ¿no? Y que veía ahí unas formas de progreso que progresivamente dirían después cumpliéndose a lo largo de la historia, pero ese proceso de industrialización en Asturias, que ya también muy posterior al de otros grandes focos de Europa, ¿no? Llega también de alguna manera vencellado a eso, a lugares donde eso ya se adelantara con bastantes décadas atrás, o un siglo incluso, como pueden ser las Islas Británicas o algo así, y ahí aporten, por ejemplo, esos primeros indagaciones o esos primeros capitales que lleguen a Asturias procedentes de Inglaterra o de otros países, o Bélgica. ¿Cómo y esa, digamos, ese afallo, digamos, de la mina, igual que falábamos en otros episodios de las minas romanas y cómo se produce eso, cómo llega eso, digamos, a esa beta, una vez abierta, así a ampliarse y a sofitarse todo un proceso de producción alrededor de ella? Bueno, pues Inglaterra fundamentalmente marca un paso en lo que ya este proceso de industrialización, de ruptura económica con el antiguo régimen, también tiene política, prácticamente con un siglo de anticipación a la Revolución Francesa, pero bueno, ese es otro asunto. Sin embargo, de los tres factores principales que necesita el proceso de industrialización, fuentes de energía, capital y mano de obra, el capital inicialmente y un capital foriato. No hay en Asturias capitales, y por otra parte ni clarividencia para conseguir ese capital para invertir, por más que Xovellano sea un factor clave y un personaje más que clarividente, como tú comentabas, ¿no? El capital viene de fuera. Inicialmente hay algo de capital británico, pero va a ser capital francés o belga el fundamental, ¿no? Y es inevitable, ya que estamos haciendo referencia a xovellanos, ya en el primer tercio del siglo, 1833, Guillermo Schulz y nombrado comisario de Mines para el distrito de Asturias y Galicia, con lo cual ya empieza a hacer cosas y ya oferta información a los inversores. Inicialmente, como digo, hay unos primeros inversores ingleses, la Asturiana Mining Company, por ejemplo, que ya de capital anglo-asturiano, para explotar las minas del carbón del caudal, pues van marcando un paso. La Asturiana Mining Company fundase en 1844, es decir, ya en pleno periodo isabelino, Isabel II, perdón, como reina, ya reinando con mayoría de edad. A partir de ahí, digamos que el capital británico pues pierde el interés, que va a ser sustituido por capital francés. Hay un personaje clave en la inversión francesa, un personaje además, por lo demás, muy interesante, porque hizo tarea de diplomático, hizo tarea de espía, incluso aunque parezca increíble, y un calvinista, vamos, protestante francés. Digo lo de calvinista por algo que voy a añadir ahora, que es Monsieur Dumaguilou.
Numa Aguilú, que invierte y el fundador de Fábrica de Mieres. Fábrica de Mieres después va a ser la génesis de otro desarrollo industrial. A fitas en Asturias, ya no hay un inversor que solo invierte pero vive fuera, ¿no? Vendrá a Asturias, a fitas en Asturias. Decía lo de antes de ser un protestante, porque la antigua carretera que iba de Ubiu a Mieres, o de Mieres a Ubiu, prácticamente llegando a Mieres, podía verse, hoy si se pasa por ahí todavía se ve, el cementerio protestante de Mieres, en el que tiene presencia fundamental la tumba de Numa Aguilú, a quien tanto Asturias debe en cuanto al su desarrollo, y sobre todo por haberse quedado, ¿no? Bueno, pues eso es fundamental. Fábrica de Mieres va a tener un papel, como te digo, fundamental, que bien de la Compagnie Minière et Métallurgique des Asturies, 1852. Ya vamos viendo cómo va habiendo un recorrido que de lo que se trata de explotar les mines como fuente de energía para estas empresas de capital foráneo que desarrollen la metalurgia. Prácticamente enseguida va a haber capital también español. Bueno, de distintos lugares, pero hay otro personaje también clave, que va a ser un riosiano, en realidad un castellano, claro, porque estamos de aquella época. La provincia de Logroño seguía formando parte, bueno, de la Castilla inicial, que es don Pedro Duro, ¿no? Cuarto nombre que vamos apareciendo por ahí, que vemos aparecer, que los tenemos normalmente en las nuestras calles y a veces la gente no sabe quién son. Jovellanos, Guillermo Schurz, Numa Aguilú, Pedro Duro, ¿no? Por cierto, en Sisión, Numa Aguilú y Pedro Duro son calles que están yendando prácticamente, ¿no? Bueno, pues esto va a ser poco a poco lo que va generando que a la vez haya necesidad de medios de transporte, vías de comunicación que posibiliten que lo que se manufactura, lo que se faga aquí, tenga salida. Por ello, les carreteres, la carretera, primero en su momento ya la carretera de Pallares, luego la carretera minera, carbonera, ¿no? Exactamente, y además luego el ferrocarril, que va a ser el elemento clave, que va a vencer también a la industrialización. Uno de los primeros de España en cuanto es ferrocarril, casi de los primeros, ¿no? El primer ferrocarril que se crea en España, que se funda en España y en Cuba. Cuba formando parte del Reino de España, y después va a haber la línea Mataró-Barcelona, y enseguida en ese programa que hay en época de Isabel II de desarrollo del ferrocarril, desarrollo escaso, pero desarrollo del ferrocarril, va a ser la línea Llangreu-Sisión, que bueno, seguimos teniendo presente y tenemos viva, ¿no? Sí, existiendo. Poco después, eso también va a reforzarse con la línea que va a unir León y con ello Madrid con Ubieu, ¿no? Lo cual facilita no solo el movimiento de mercancías, sino el movimiento de personas, que también es importante, porque hombre, y todavía es muy residual, pero el turismo va a empezar a jugar un cierto papel que va a ser mucho más fuerte en el siglo XX, evidentemente, ¿no? Y a diferencia en Asturias no solo de otras partes de Europa, sino también de España, donde hubo focos industrializadores, por decir, pues qué sé yo, en el País Vasco, en Cataluña, incluso la zona de Levante, allí sí existía, digamos, una burguesía que invirtió, tenía capital bastante, aunque hubiese presencia también de empresas o de inversores de extranjeros, pero sí había una burguesía que no solo invirtió, sino que protagonizó todo ese proceso, y que después, posteriormente, iba a tener también un protagonismo importante a nivel social, a nivel político. En Asturias eso no lo hubo, a pesar de que sí había, bueno, capitales, pero un poco ahí, como diríamos hoy, no líquidos no, pero un poco difusos, como los capitales indianos. Pero aquí no hubo esa, Pedro Duro mismo que citabas, bien riosiano y tal, pero salvo de algún
caso ahí de pues focalizado en lo que era la industria naviera o tal, pero no había eso. Eso como marcó, digamos, la diferencia del proceso industrializador de Asturias, y si tiene también vencé, y bueno, hablaremos después de ese nivel de proletarización del puxo del movimiento obrero a tener. Hombre, no hubo esa clase social que en un momento determinado, clase social asturiana, que en un momento determinado pudiera protagonizar algún tipo de reivindicación política o algún tipo de formulación política específica. ¿Por qué no lo hubo? Primero, porque en ese tránsito de la sociedad del antiguo régimen a una sociedad industrializada, y es cierto que hay una cierta clase noble, no especialmente enriquecida en Asturias. Cuando está enriquecida vive en la corte y piensa en unos términos muy distintos, y cuando en 1833, 34, 35 comienza el primer proceso de desamortización de bienes de la Iglesia, muy a menudo quienes tienen algún capital, es decir, no son nobles, pero ya bueno, pues tienen alguna cierta capacidad, vamos a llamarlo burgueses, lo que van a hacer es invertir en comprar tierras de las que se desamorticen, porque de esa manera conviértense en terratenientes, conviértense en una cosa muy parecida a los nobles, que lleve el horizonte de comparación que tienen. La tierra seguía siendo, digamos, tenía el valor que digamos... Que además que por otra parte no son capaces de explotar, digamos, de forma capitalista. Simplemente son terratenientes en los que trabajen los colonos o los campesinos que vivan allí, que paguen las rentas correspondientes. Claro, esa clase social no va, porque por otra parte el proceso de industrialización asturiano y un proceso muy vencellado también al proteccionismo. Por el carbón. Y claro, romper el proteccionismo para sabe Dios qué, pues no es fácil, ¿no? Hay un segundo elemento, claro, todo esto daría para analizarlo con mucha más hondura, ¿no? Que en el País Vasco y en Cataluña cumple un papel donde sí existen ese tipo de clases ya con un poquitín más de anticipación, que y el carlismo. De la mano del carlismo y un movimiento de reacción contra el capitalismo, contra el liberalismo, de vuelta a los principios del antiguo régimen, que va a generar 3 guerras civiles, 2 de una cierta importancia en España, va a tener una fuerza especial en Navarra y en el País Vasco, y en Cataluña, algo en Asturias. El proceso de evolución de una parte del carlismo, que ya es foralista, hacia el nacionalismo, y uno de los procesos más interesantes de la política del siglo XIX, base. Claro, existiendo esa clase social interesada en lo propio, con un respaldo ya ideológico que va a venir de la mano del nacionalismo, va a venir tempranamente, más tempranamente de lo que pensamos. Estamos hablando ya de 1880, ya empieza a haber la construcción amparada en un carlismo fuerte, como digo, de un proyecto. No vamos a poner apellido, proyecto. Y que además tiene tradición histórica en la defensa del foralismo. Eso en Asturias perdimoslo relativamente pronto, ya en cuanto acaben las guerras napoleónicas, y se disuelve, bueno, la Xunta General, no hay reacción a eso, cuesta. Pues ponnos muy a les clares por qué el capital que llega aquí y un capital de fuera, que aunque se asienta en Asturias, tanto Pedro Duro como Numa Aguilú, como después la familia Tartiere, en fin, muchos más, van a terminar vinculándose a la tierra quiero decir, a Asturias, pero como diría,
con un sentimiento de identidad que no tiene nada que ver con el que se tiene en Cataluña o se tiene en el País Vasco. Luego el movimiento obrero va a tener otro carril, evidentemente, ¿no? Que va a ser el del internacionalismo. Y vamos, por rematar esto, está también la diferencia que hay respecto a estas clases, o sea, respective a lo que ya era la Ilustración, donde otros estamentos como la nobleza, tantos grandes, empezábamos hablando de xovellanos, ¿no? Grandes próceres o nobles asturianos, desde el conde Campomanes a todos los también, pues eso, intelectuales o economistas que va a dar esas clases, que sí tenían un interés, digamos, por el país, los amigos económicos, y digamos por lo menos intelectual y práctico también. No terminará perdiéndose tampoco ese interés, ¿no? En otros niveles intelectuales o artísticos. Lo que pasa que, digamos, desde el punto de vista del capitalismo asturiano, porque cualquier formulación política, cualquier partido político necesita una ideología que lo sustente, una militancia que dé vida, pero también una financiación. Sin financiación no hay... Puede que funcione lo otro. Vamos, puede que exista, pero no funciona, ¿no? Claro, ¿quién tiene que poner la financiación para algo que se enfrente al Estado? Porque no deja de ser una forma de enfrentarse al Estado en algo que no interesa, porque hay que romper con el proteccionismo, con el proteccionismo que ofrece el Estado español a la economía asturiana. Pues están muy cómodos todos los industriales capitalistas, como no puede ser de otra manera, especialmente con el tema del carbón. Ya digo que, claro, la competencia inglesa o belga es muy fuerte, hay que poner aranceles para proteger el carbón asturiano, ¿no? O sea que luego tenemos episodios muy interesantes en esto, incluso en la época de la dictadura de Primo de Rivera. Sí, eso me refería, que hay incluso manifestaciones de regionalismo, pero sofitado en el proteccionismo económico. Incluso, por ejemplo, Manuel Llaneza llega a reunirse con Miguel Primo de Rivera para sacar el compromiso de que se va a mantener el proteccionismo al carbón. En fin, son cosas que digamos que podemos comentar así de una forma un tanto superficial, pero que en fin, son de lo más interesante, y que nos terminen de explicar, bueno, por qué ese siglo XIX, en ese siglo XIX asturiano, habiendo un proceso de industrialización, habiendo un proceso de enriquecimiento de determinadas clases sociales, ahí no cuaya nunca un virtud de reacción política, ¿no? Y es verdad que lo hay los pequeños, pero vinculados a otros mundos, ¿no? El republicanismo federal, pues es cierto, y ahí tiene mucha presencia, y el anarquismo, que es muy federal, también entenderá estas cosas, pero no hay el modelo ni catalán ni vasco, ¿no? Falabes de ese proceso de proletarización que se da, eso implica también, digamos, cómo se va estableciendo aquí en Asturias un incipiente movimiento obrero que en las primeras décadas del siglo va a cobrar un gran puxo. Falamos un poco de cómo se produce también ese proceso. Bueno, pues ya el proceso típico de proletarización de la población campesina local, que se va a convertir en población, una parte, estamos hablando siempre de la Asturias central, evidentemente, ¿no? La Asturias vinculada a los cuenques mineres, Sisión, Oviedo, en lo que toca, ¿no? Un proceso de economía mixta, campesín y trabajador, o en la mina o en la siderurgia, ¿no? Quien trabaja en la siderurgia tiene lo más fácil. Es un proceso más lento en cuanto a la proletarización, en cuanto a la creación de una conciencia de clase, Bueno, pero hay otro tipo de trabajador que es el que viene de fuera. Todo proceso de industrialización atrae población gallega, leonesa, santanderina o de donde sea, o incluso de otras partes de Asturias, que ya solo va a trabajar como obrero, en este tipo de... que además, bueno, va a sufrir esos procesos tan típicos de la proletarización, que como pueden ser viviendas masificadas, barriadas específicas,
déficits higiénicos, en fin, todo ese tipo de cosas que también conocemos, no vamos a insistir. Y es por ahí por donde prende enseguida lo que ya en todo el mundo, pues en todo el mundo industrializado va desarrollándose, ¿no? Por poner algunas fechas, 1848, y un año importante porque se produce la tercera de las grandes revoluciones después de la Revolución Francesa, que es la que, a partir de la cual ya no habrá vuelta atrás en el desarrollo del liberalismo y del capitalismo en Europa, pero ya es el año también de la publicación del Manifiesto Comunista de Marx y de Engels, ¿no? Quiere decir que ya hay, bueno, ya en la Revolución de 1830 ya había un cierto protagonismo de la clase obrera. Ya hay clase obrera que además enseguida, ya a comienzos de los 60 va a constituirse como internacional, como primera internacional. Y, claro, aquí eso va a llegar. Hay clientela porque hay proletariado y enseguida va a desarrollarse un sindicalismo y un movimiento obrero vinculado al anarquismo, que va a ser el primero de los grandes movimientos obreros de toda España, ¿no? El que protagonice los hechos más relevantes, por ejemplo, en época de la Primera República, en época del gobierno de Pi Margall, etcétera. Bueno, y así sucesivamente, hasta que a finales casi de siglo llegue cuando el socialismo y la Unión General de Trabajadores se funde. Del verbo fundar, no del verbo fundir. Naciendo primero la UGT, el movimiento sindicalista anarquista va a tardar en cuellar y en juntarse en una única formación, como va a ser la gran confederación sindical de la CNT, que va a ser la mayoritaria hasta la época prácticamente de la Segunda República, con mucha diferencia, prácticamente de 1 a 3, de un sindicalismo más combativo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí va a haber las dos cuestiones, los dos líneas, pero lo que nos interesa, tanto el uno como el otro, aunque defiendan en abstracto el federalismo, no son movimientos que pongan el huello en la reivindicación asturiana o asturianista, porque lo suyo es el internacionalismo proletario, ¿no? Como no puede ser de otra manera. El movimiento obrero va a tardar mucho y además en distintos pasos, si hablamos de España, en distintos territorios, ¿no? En asumir o en ver con un cierto interés las cuestiones identitarias, ¿no? Pues Asturias en eso también, digamos que va por el libro, ¿no? Primero con una burguesía industrial de origen furiato, vinculada a Asturias, pero de origen furiato, y en segundo lugar con un movimiento obrero de sensibilidad internacionalista, y que, pues eso, fálanos a les clares de por qué cuando comiencen a comienzos del siglo XX, finales del XIX, en fin, los movimientos de reivindicación territorial, siendo Asturias uno de los territorios con más identidad, no tenga una plasmación política, ¿no? Oye, muy difícil de entender, ¿no? Pero si hay en esas primeras décadas del siglo XX una continuidad o una nueva visión de movimientos como el que aludiesen antes, como el federalismo republicano o otros tipos de republicanismo, como el que va a encarnar después Melquiades Álvarez, una figura a la que tienes también estudiado. ¿Qué presencia tienen? Porque cuando vemos ahí datos de citas electorales y tal, siguen teniendo una presencia importante este tipo de partidos, ¿no? Frente a los emergentes que ya empiecen a cobrar también su cuota. ¿Cómo Jesse? Bueno, vamos a poner un poco antecedentes. A lo mejor sí, pues la audiencia tiene muy claro, pero puede haber que haya una parte que no. En 1868 produce una rebelión militar y popular contra la reina Isabel II. Eso que va a terminar con el exilio de la monarca.
abriéndose un nuevo periodo político en España, eso que llamamos el sexenio democrático o sexenio revolucionario, ¿no? En fin, va a tener una constitución muy liberal, la más liberal, seguramente una constitución democrática, como ya la Constitución de 1869. Va a haber un cambio de monarquía. Amadeo de Saboya, que proviene de los Saboya que acaben de terminar la unificación italiana, asume la corona española fracasadamente, porque a los 2 años se obligado a renunciar, y proclámase porque el monarca renuncia con les Cortes Reunides, y renuncia ante les Cortes, devuelve la soberanía nacional a les Cortes. Bueno, proclamen les Cortes, al final terminan proclamando la República, un poco porque no hay otra salida, una república que también va a ser fracasada, va a ser muy complicada, va a durar un poco más de un poco menos de un año, con otro año de república autoritaria por parte del general Serrano, y terminado esto, con una cierta sensación de complicación política, el ejército va a pronunciarse y al final el pronunciamiento va a implicar la vuelta de los Borbones en la persona de Alfonso XII, y ya va a abrirse, que ya lo que nos interesa, un nuevo periodo político, que es el periodo que llamamos la Restauración, no solo la restauración monárquica en los Borbones, sino la restauración de un cierto liberalismo. Y a partir de 1874, Constitución de 1876, y un periodo muy largo, va a llegar hasta el golpe de Primo de Rivera de 1923, y un sistema que pretende imitar, va a hacerlo imperfectamente, el sistema parlamentario británico, alternancia de conservadores y liberales, cosa que ocurre, lo que pasa que, bueno, en fin, como digo que hay imperfecto y tampoco vamos a, porque estamos haciendo antecedentes, no vamos a afondar. Y un sistema en el que abrumadoramente son mayoritarios los liberales o los conservadores. Sumaos. Luego hay márgenes políticos, hay opciones marginales, pero que tienen presencia política, incluso en el Parlamento, carlistas por una parte y republicanos por otra. Republicanos centralistas a veces, unos, y republicanos federalistas, otros, provenientes del mundo de la Primera República, sobre todo de Pi y Margall. En ese republicanismo federal va a militar una parte voy a decirlo de otra manera, hay una parte de la población asturiana más culta y más urbana que va a simpatizar y a militar en el republicanismo federal. Y ahí va a haber una continuidad, y ese republicanismo federal va a tener una incidencia en lo que es la reivindicación incluso identitaria de Asturias, en el contexto de una España republicana y federal, insisto. Pero ya minoritario. Tiene presencia, tiene una cierta importancia, porque además ya es capaz de generar pensamiento intelectual, incluso escrito, pero insisto, ya minoritaria. El sistema, por otra parte, hay un sistema muy pesado, muy caciquil, el caciquismo de Pidal y los conservadores va a ser fuerte, y es verdad que bueno, como por otra parte demuestra David Guardado en su obra, que tiene una larga continuidad y una larga presencia, y es verdad, pero no nos perdamos de vista que ya es minoritario, ¿no? Bueno, pues existe. El republicanismo federal va a contar muy a menudo, por eso va a tener más fuerza a veces en elecciones municipales que en la propia calle, con el apoyo anarquista. Cuando el anarquismo se decide a votar, o cuando el anarquismo pues no da instrucciones de no votar, normalmente el militante CNT o el militante anarquista va a votar federal, ¿no? Puede ser la opción que más se parezca. Y es verdad que sí, que existen estos movimientos que dan continuidad. Lo que pasa que insisto, y es minoritario. Cuando Melquiades Álvarez
Ya en el 13 funda, viniendo del republicanismo federal, el Partido Reformista. El Partido Reformista, y es verdad que hay otra cosa. Y un partido que va a tener históricamente, hasta que se disuelva, hasta que lo disuelva la dictadura de Primo de Rivera, mucha fuerza en Asturias, mucha presencia en Asturias, mucha representación institucional en Asturias, pero poco más. Luego él, el prócer, va a tener mucha presencia parlamentaria. Ser presidente de los Cortes. Sí, ¿no? bueno, en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Él funda un partido que ya es republicano, el Partido Republicano Reformista. Lo que pasa es que va a introducir respecto a los republicanismos históricos, y sobre todo al radical que es el de Alejandro Lerroux, una novedad que él identifica con una expresión: la accidentalidad de las formas de gobierno. El reformismo de Melquiades Álvarez va a plantear: somos un partido republicano, pero no importa, o sea, el republicanismo como en sí no nos importa tanto como la democracia, y en consecuencia valnos una monarquía si realmente es democrática. Si cambiamos la Constitución, o sea, Melquiades Álvarez encontraríase muy cómodo en la España actual, que es monárquica, pero digamos solo en las formas más externas y más protocolarias. Tampoco hay que ser republicana, pero bueno, es una democracia, que es lo que planteaba siempre el Partido Reformista. Eso generó muchos conflictos y muchos problemas, ¿no? Pero pese a tener mucha fuerza en Asturias, nunca podemos decir que el Partido Reformista fuera un partido regionalista o asturianista, porque no era ese el planteamiento, por más que defendía la autonomía municipal o la autonomía de las provincias que se pudiesen unir, pero no era el punto fuerte del desarrollo, ¿no? Pero sí es cierto que es curioso que hubo sí fenómenos o movimientos incluso sociales o sindicales que sí fueron casi que de marco asturiano. Tenemos ahí también el sindicalismo cristiano de Maximiliano Arbolella, ¿no? Sí. Que sí tuvo cierta también presencia en los cuenques, sobre todo en la cuenca de Ayer y del Caudal, tuvo bastante predicación, sí, ahí en este caso. También movimientos casi autóctonos. No cabe duda. Y luego, por otra parte, hasta en el propio socialismo, en el movimiento obrero, el Belarmino Tomás y la Revolución del 34, que como lo podíamos verla desde distintos puntos de vista, quien plantee que lo que fai Belarmino Tomás, vamos, que lo que faen los revolucionarios en el 34 y una ruptura con el Estado, a caminar en una revolución, digamos, de una república obrera asturiana, pues no, ellos falta razón. Lo que pasa es que a veces la presión ideológica bien por otros vías, pero no falta razón, y en ese sentido, pues sí, todos los movimientos, pues al final terminan explotando la vena identitaria, que la hay todavía, claro. Luego ya después la dictadura franquista va a ir barriendo mucho de eso, y la democracia que nos va a llegar después del franquismo perdió referentes, ¿no? Los líderes perdieron referentes, pero estos 30 primeros años del siglo XX, los 20 últimos del XIX y los 30 o 35 primeros del XX son muy interesantes en ese sentido, porque seguimos teniendo una Asturias muy identificable, que necesariamente todos los movimientos políticos encuentren delante de sí y tienen que dar alguna respuesta, ¿no? A veces va por un lado la respuesta, o a veces es muy tibia, pero tienen que dar respuestas. Cierto, eso sí que deixa aí fa bastante para falar, pero si tuviéramos que hacer también como un resumen de cómo repercutió también el propio proceso de industrialización de Asturias, también pero vemos en un reflexo que pueda tener Güey, cómo hasta qué punto el hecho de haberse centrado en ese vértice central, decisión al Pallares prácticamente de norte a sur, deseaba todos los dos grandes fasteres del resto de Asturias en un desequilibrio que parece que llega hasta Güey, ¿no?
Eso también marcó respecto a otros, aunque bueno, todos los procesos industrializadores buscaban unos ejes, digamos, de salida y de tal, pero en el caso concreto de Asturias, un territorio tan pequeño, eso marcó nos hasta el presente en ese desequilibrio. No, eso llega hasta el presente y evidente, ¿no? Hablamos en el presente, es decir, los últimos años faense esfuerzos políticos, las administraciones fan esfuerzos políticos por reequilibrar, pero la gran dificultad de ese reequilibrio y es demográfica a veces, claro, estamos hablando de que si en este momento estamos rozando el 1.000.000 de habitantes, por cierto, con un dato escalofriante que publicaba el Comercio en las últimas elecciones que tuvimos. No estaba buscando el dato, pero bueno, estaban llamados a les urnes 970 y pico mil asturianos. Eso quiere decir que 970 y pico mil asturianos son mayores de 18 años. Sí. O dicho de otra manera, solo hay 25.000 asturianos menores de 18 años. Ese es un dato demoledor. Hablamos de números, pero a nada que... Bueno, pues en fin, pues ya que incluso prácticamente 700.000 asturianos viven en 6 concellos de Asturias de los 78, que además están en esa zona central, que además normalmente están yendando unos con otros, ¿no? Claro, eso es un desequilibrio monumental, que en el 80% del territorio asturiano viva el 20% de la población, que además, sin duda, está avieillada y está vinculada ya a otro tipo de expectativas vitales, pues claro que es uno de los temas más delicados y más dramáticos, a los que se puede enfrentar ya no la sociedad civil asturiana, sino la administración asturiana. Ese desequilibrio ya parte de aquella época, evidentemente, sí. Pues con esta recordanza de que la historia también nos val para explicar el presente y no solo que nos val, sino que te explica muchas de las realidades que conocemos hoy, terminamos esta conversa con José Luis. Muchísimas gracias, un placer tenerte en Nayuri. Con mucho gusto, muchas gracias. Nayuri, un espacio a Fallaizu para falar posao.